¿por qué no te pasas mañana y te presento a Ramón? Y efectivamente, al día siguiente fui, conocí a Ramón, y Ramón se convirtió, después que me hizo 2 o 3 preguntas, se convirtió en un padrino, porque me dijo, usted luce como un profesional, en lo que yo pueda ayudarlo, después que usted tome sus decisiones, yo lo voy a ayudar. Y la verdad que el día que regresé y le dije, sí lo he pensado y me quiero quedar aquí, no conozco a nadie, quiero conocer al cubano y dígame usted cómo me puede ayudar. Y yo recuerdo que Ramón me dijo, ¿qué sabes hacer tú? Y yo le dije, pues yo lo único que he hecho es hablar por un micrófono delante de una cámara o en radio. Me dice, yo no tengo negocio de eso. Yo tengo restaurantes. ¿Quieres ser mesero? Y yo le dije, bueno, claro. Me ofreció trabajo de mesero, sacó su tarjeta de crédito y le dijo a Juanito, el señor del bar, Juanito, ¿no se te fue ya un inquilino que me dijiste que tenías un cuarto disponible? Dice, sí, justo esta semana lo he pintado porque se acaba de ir. Y Ramón con su tarjeta de crédito se lo dio a Juanito y le dijo, le pago el mes a este joven para que tú le rentes ese cuarto. Y ahí dormí yo en la alfombra de ese cuarto, sin ningún mueble, sin camas, por 15 días hasta que fui recogiendo de las esquinas en Oakwood, cerca de St. Clair, lo que las familias iban tirando. Un televisor, una mesita de noche. Y un amigo, después de 3 semanas, me dijo, oye, ¿dónde duermes tú? Yo, no, en el piso. Te doy un sofá cama que me sobra en mi casa. Y me trajo un sofá cama. Y bueno, gracias a Ramón conocí a mi primer amigo cubano, que fue Frank. Y ya después fui conociendo otros y otros, no solo cubanos, hasta canadienses, que empezaron a ayudarme, a orientarme. Y yo recuerdo esos primeros días en Toronto de verdad con mucha humildad. Porque fíjate que nunca en mi vida yo pensé que me iba a tocar hacer una cola en una iglesia, en un food bank, ¿verdad? Para pedir limosnas. Y a mí me tocó hacerlo en Toronto 5 veces. Hice una cola allí en la iglesia que está en St. Clair. Y la 5ª vez sí dije, Ismael, ¿sabes qué? No es para ti esta cola. Pero no por nada, yo no juzgo a nadie, pero me ponía en un estado muy depresivo verme en una cola donde había gente con marcas de inyección, de ponerse heroína o cualquier otro tipo de droga. Y yo como recién llegado no era ese, ni el presente con el que quería asociarme, ni mucho menos pensar que ese podría ser mi futuro. Entonces, la 5ª vez que yo fui allí a pedir comida, yo dije, esta es la última, voy a sobrevivir sin esto, prefiero honestamente pedirle de comer a mis amigos. Y así lo hice. Empecé a decirle a mis pocos amigos, oye, ¿no te molesta que yo vaya a comer contigo esta noche? Porque no me alcanza para pagar la comida. Porque el dinero que yo ganaba en el restaurante era simplemente, me servía para pagar mi tarjeta del metro, del transporte mensual, pagar alguito de comida más el cuarto. Y además empezar a comprarme algo de ropa en Goodwill, ¿verdad? Para el invierno que ya se aproximaba. Y yo llegaba de Cuba solo con ropa de verano, porque llegué en el mes de junio. Entonces, los primeros meses fueron muy difíciles, pero la verdad no me arrepiento, los volvería a vivir una y otra vez porque fue de verdad donde yo supe lo que de verdad quería, que era convertirme en un ciudadano del mundo, costara lo que costara. Y no desaproveché tiempo, empecé a estudiar inglés a los 15 días de haber llegado, me matriculé al mes de haber llegado, ahí mismo en St. Clair, en Skills for Change, que es una agencia que da servicios de inglés, entrepreneurship, computación a los inmigrantes recién llegados.